En la mágica Galicia, tierra de leyendas, verdes prados y lluvias abundantes, hay un castillo en la ciudad de Monforte de Lemos, donde hace muchos años, hubo un caso que se hizo cuento y del que hablaremos hoy. Cuando los moros llamaban a España al Andaluz, cristianos y musulmanes peleaban por esta tierra. Fue una época de luchas, batallas y conquistas que duró 8 siglos. No fueron años de continuas guerras, hubo espacios de treguas, momentos de pactos y ayudas mutuas. Ahora los moros conquistaban una ciudad, se aposentaban en ella y luego pasados los años regresaban las tropas cristianas y retomaban la ciudad. Los condes, duques, y señores en esos tiempos acudían a la guerra al ser llamados por su señor el rey, y tras la batalla, la conquista y la reyerta, regresaban a su castillo, a reposar, a la espera de volver a ser llamados para la siguiente guerra. En el condado de Lemos, vivía el señor Don Beltrán. Su castillo dominaba sobre una loma, el amplio valle, las tierras del conde de Lemos. A los pies del castillo está la ciudad de Monforte. Que tiene la ciudad, también el apellido del conde, y así se llamaba y se llama actualmente Monforte de Lemos. Tenía el conde una hija, Elvira, que eran sus ojos. El señor Beltrán adoraba a esa chiquilla, era hija única y como buen padre bebía los vientos por ella. Cuando salía a la batalla, añoraba el señor conde sobre todo a su pequeña, sus besos, sus abrazos, sus risas, y eso lo hacía añorar el hogar, deseando regresar a su lado. Cada vez la veía más alta, más hermosa, más mujer. Como había sido llamado por el rey a la guerra, el señor conde habló con el abad del monasterio a fin de encomendarle el cuidado de su hijita, para que en su ausencia, le enseñase buenas maneras y evitase bajo su atenta mirada cualquier percance que a una chica sola le pudiera pasar. Hasta esos momentos Elvira había quedado a los cuidados de su aya, pero ya se estaba haciendo mujer y el conde pensó que sería bueno que tuviera la atención de un monje que la cuidara de los percances que le suelen venir a los muchachos y muchachas a esas edades en que el cuerpo se despierta y comienzan los deseos propios de la juventud. El abad accedió gustoso ante la propuesta del conde, se ofreció como buen cuidador, que velaría por las buenas costumbres de la muchacha y le deseó grandes victorias en su lucha contra los levantiscos moros. España, como bien se sabe, fue provincia romana, al igual que el norte de África, que los romanos denominaban Mauretania, y a sus habitantes se les llamaba Maurus, de allí el término moro para designar a la gente de religión musulmana, que llegaron a España desde el norte de África. El conde Beltrán se despidió de su amada Elvira, la abrazó y le informó de las visitas que el abad haría al castillo a fin de cuidarla y asesorarla. La muchacha lloró la partida del padre, acudía a la guerra, rezaría todas las noches a Dios y a la Virgen de Montserrat, patrona de aquellas tierras de Monforte, para que velaran desde los cielos por él. Los caminos vieron partir al señor Beltrán, con sus guardias, soldados, ayudantes y demás. Los campesinos acudieron a despedir a su señor, con rezos y vivas lo acompañaban, pues a defender el país acudía. En la abadía, quedaba el abad, que a vista de todos era algo así como que un santo señor, en apariencia se mostraba cumplidor, había logrado el puesto gracias a convencer con sus aparentes obras, rezos y lisonjas a los superiores, pero no dejaba de ser humano, lleno de ambición, envidia, recelo y esos sentimientos que anidan en los corazones de los perversos. Secretamente había el abad enraizado en su corazón sentimientos hacia Elvira, al verla en la capilla rezando, corriendo por los jardines, riendo con su aya en el atrio. Así que, cuando el conde le propuso la tarea de atender a la joven, el abad sintió su deseo cumplido, estar cerca del amor que en su interior anidaba y crecía cada vez que se topaba con la muchacha. Comenzó el insensato sus visitas, y poco a poco fue acercándose a la intimidad de su presa. La joven al principio no sabía discernir lo que el abad pretendía, ya que sus preguntas, roces, aunque no gustaban a la doncella, no le hacían sospechar de la verdad que aquel hombre llevaba, pero hubo un momento en que las cosas se hicieron patentes, y la chica empezó a recelar de su asesor. El abad, al ver la reacción de la chica, quedó suspicaz, pensando, la chica había notado su acercamiento no por motivos espirituales, sino por otros mucho más mundanos. Solía quedar con el abad en presencia de su aya, algún soldado, u otro sirviente, no acudía a las reuniones excusando estar cansada, con malestar o cualquier otro pretexto. El malvado abad
lejos de renunciar a sus pretensiones, urdió un plan. En aquellos tiempos los constructores solían hacer corredores, cámaras, subterráneos secretos en los castillos y fortalezas, pues ya dijimos que la llamada Reconquista duró 8 siglos, y era común huir si el enemigo se avecinaba a la ciudad. Tanto musulmanes como cristianos hacían tales obras ya que los unos huían de los otros y viceversa. Pues el castillo de Monforte no podía ser menos, y también tenía dicho corredor secreto, que llevaba desde el castillo, a las faldas de la montaña donde estaba ubicado. Por tal secreto pasadizo se podía salir y entrar sin ser descubierto, ya que en tiempos de paz por nadie era usado. Olvidamos decir, que el monasterio del abad quedaba enfrente del castillo, en la loma de Monforte, por ello los monjes del monasterio, incluido el abad, conocían tal pasadizo. Había a las afueras del poblado un caserío donde vivía un curandero al que los enfermos solían ir en momentos muy determinados, ya que hablamos de esos tiempos en que la ciencia era poco conocida, la humanidad asustadiza de novedades, escapaba de esos profesionales por temor a sortilegios, brujerías, hechizos y demás. Pues bien, el hombre que allí tenía vivienda, era un curandero, sabía de hierbas, pócimas, jarabes, emplastos. También había el curandero desarrollado una perspicacia hacia los hombres y sus intenciones, pues lo mismo que lo visitaban para que curase sus dolencias, lo mismo lo visitaban con intención de acusarlo de algún que otro mal que estuviera ocurriendo en sus vidas, sospechando tal vez que algún vecino les echara mal de ojo, y el curandero era por supuesto el culpable de tal maleficio. Así que cuando recibió la visita del abad, preguntándole por algún potingue que amodorrara a lo que llamó el hombre un enfermo de la abadía, receló al instante de las intenciones del visitante. Sobre todo pensando en que un hombre de iglesia no podía venir con buenas intenciones o con buenos deseos a su morada, cuando la iglesia era su mayor perseguidora. El abad se explicó aturulladamente, sin dar muchas explicaciones, someramente indicó al curandero de un enfermo que tenía muchos dolores y la medicina que solicitaba era para calmarle el pesar. El hombre receló enseguida de aquello. Monforte y sus alrededores no eran grandes núcleos, así que más o menos todos se conocían, y sabían penas y dolores de unos y otros. Trató de averiguar el yerbero más circunstancias del enfermo, pero el abad salía una y otra vez con desvaríos e insultos hacia la profesión del señor a la vez que le urgía atender su demanda. Bastante desconfianza le supuso al curandero todo aquel trejemaneje que se traía el abad, así que se ofreció a ir a visitar al susodicho enfermo a fin de atinar correctamente con su mal. Entonces el abad, sacando un enorme cuchillo, amenazó al hombre. «Tus malditos pies no pisarán tan santo lugar, brujo», le dijo a modo de amenaza para que el curador tomara buena nota de a qué consecuencias se atendría si no suministraba el pedido. «Señor abad», le contestó, «los datos que me deáis no son suficientes, tal vez pueda causarle más mal que bien si no conozco la desdicha del enfermo, el mal que le acusa, las dolencias». «Maldito embustero, engañas a las pobres almas cristianas de esta comunidad con tus ungüentos y hierbas». «¿Qué es esto?», preguntó tomando un frasco en su mano. «¿A qué maligno del infierno consultas para servir tus pócimas?». «Pero señor», le respondió, «si tanto desconfiáis de mis métodos, ¿a qué venís a verme? Hijo de la brujería y el engaño, ¿acaso pones en duda mi alta dignidad y saber? Dame aquello que solicito o ahora mismo te llevo cuchillo en mano a la celda y que la soldadesca tome cuenta de ti cuando les cuente todo lo que he visto en esta pocilga que tienes por casa». El hombre no pudo menos que entregar al abad lo que requería, si tan alto cargo lo denunciaba sus días estaban contados. Salió pues el abad con su remedio y dejó temblando al yerbero en su casa. Pasó el tiempo y ocurrió que el conde regresó al castillo con parte de sus tropas, pues en las batallas ya se sabe que dan permisos y descanso a los guerreros. Regresaba pues el señor Beltrán a descansar de las fatigas y desasosiegos que las guerras ocasionan y se encontró, en vez de risas, alborozo y alegría de sus súbditos, con tristeza, lloros y cantos fúnebres. Asustado por el recibimiento, le notificaron la triste noticia que Elvira, su amada hija, había muerto. No hubo consuelo para Beltrán, porque había regresado al condado, porque mejor no había él muerto en combate en vez de su querida Elvira, que designios hace Dios, nuestro Señor, él yendo a la batalla regresaba con vida, mientras su pequeña, quedando a resguardo en Monforte, se la había llevado al cielo. El gran guerrero se desplomó ante lo inevitable, la muerte que a todos vence.
Lloró y su amargura lo acompañó por los recodos del castillo. No daba audiencias, no recibía a nadie, no hablaba con nadie, y sus vasallos respetaban el duelo de su señor. La pérdida de un hijo no tiene comparación. Pasados unos meses, el conde continuaba triste y apagado. Su señor el rey, sabedor de lo ocurrido, dejó a Beltrán pasar a su duelo el tiempo que necesitara. Sucedió que el aya encargada de atender a la pequeña Elvira enfermó gravemente y sabiendo que pronto su alma entregaría al Dios de los cielos, mandó llamar al señor conde. Acudió pues a la cama de la mujer y recibió una noticia que le hizo doler aún más su ya maltrecho corazón. La mujer hablaba bajo, sus fuerzas eran pocas, temerosa de su ruindad quería aliviar la culpa que por dentro la corroía. Señor conde, mi señor Beltrán, he de confesaros una terrible desgracia que no puedo llevarme allá a donde me lleve la muerte. ¿Qué dices, mujer? ¿Qué mal puedes tener que atormenta tu alma? Dios nuestro Señor, todo lo perdona. Llamaré al abad para que con él descargues ese tormento. No, al abad no, dijo la mujer muy azorada. Sabed, señor conde, que vuestra hija Elvira, no murió de enfermedad, sino que murió envenenada. El conde abrió los ojos aturdido. ¿Qué decía aquella vieja? Desvariaba producto de la enfermedad. Mi señor, escuchadme, continuó la enferma. El señor abad es un maldito, Dios tiene que castigar tal afrenta, a los ojos de todos finge como santo varón y es un desgraciado que obsesionado con vuestra hija fue a la casa del alquimista al que llaman curandero y allí fue proporcionado por un bebedizo que adormecía a Elvira y él, maldito sea, aprovechaba ese sueño provocado para hacer sus vilezas. El conde no daba crédito a tales palabras. La vieja prosiguió, tantas y seguidas fueron las veces que un día noté en la muchacha el fruto de aquellas visitas, se lo hice saber al abad y esa misma noche echó todo el brebaje en un vaso y la doncella murió de sobredosis. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? El conde lloraba delante de la enferma, sus palabras se entrecortaban. Yo misma, confesó el aya, participé de tal crimen, mi señor. No puedo irme de este mundo con la conciencia sucia, no puedo dejar esta tierra sin advertiros de lo ocurrido. El conde lleno de lágrimas agarró el cuello de aquella miserable y por unos momentos quiso hacer justicia con su propia mano, pero viendo su vejez, su demacrada figura, dejó que muriera allí tendida, dio orden que nadie se le acercara, ni para darle agua, y se marchó llorando por los corredores. Dejó el conde pasar varios días, aunque se mostraba calmado por dentro, la ira y el deseo de venganza le corroían el pensamiento. Mandó correo a los nobles de Monforte y a los condes y señores de la vecindad del señorío de Lemos. A una gran cena en honor de su difunta hija los invitaba, como recordatorio de su corta vida y de paso celebrar la victoria lograda por el rey allá en el campo de batalla. Acudieron pues nobles y señores, a la cena por supuesto, estaba convidado el abad del monasterio, pues siempre en tales eventos solía estar presente la iglesia con sus altos cargos. Fueron momentos alegres, el conde se mostraba feliz y risueño por momentos, y de pronto se retraía a la añoranza, pero todos comprendían lo natural de esa actitud. Después de compartir gran festín de caza y pesca con buen vino de la comarca, el conde hizo un ademán y todos callaron. Amigos, nobles, caballeros, os he hecho venir para celebrar el triunfo del rey Alfonso en la batalla a la que algunos habéis asistido así como yo mismo. Para recordar a mi hija Elvira, que era mis ojos, mi vida, mi esperanza, tristemente me dejó solo en el mundo, sin descendencia, sin futuro. Una gran tristeza se apoderó de la sala de banquetes. Pero os he reunido para informaros que mi pequeña, no murió porque el Señor haya querido llevársela, no, mi hijita murió por envenenamiento. Los presentes abrieron boca y ojos asombrados. El abad se intranquilizó en su asiento. El conde mandó abrir un cortinaje, se veía el torreón iluminado por antorchas, arriba había 3 hombres, 2 de ellos empujaron al baachío a otro, y un gran "oh" se oyó en la sala. El desdichado colgó en el aire y se retorció un rato, al poco dejó de hacerlo. Allí podéis ver al culpable, dijo Beltrán, ese fue el envenenador de mi hija, el asesino de mi pequeña, allí colgado estará hasta que las alimañas devoren su carne. El abad, aunque asustado, respiró al pensar que el conde achacaba la muerte de Elvira al curandero. A vos, querido abad, a quien encomendé la tarea de cuidarla y velar por su integridad moral,
os he hecho una corona como agradecimiento por vuestra lealtad y servicio. El abad no sabía si sonreír o no hacerlo, la suerte le acompañaba, el conde había hecho justicia en aquel desgraciado, habría sido acusado por él, pero ¿quién podía creer en semejante hombre si todos despreciaban sus remedios? Tales pensamientos corrían por la mente del abad sin detenerse un momento. Señor conde, se atrevió a decir el embustero, gran honor me hacéis, pero no soy digno, dijo con una gran falsísima humildad que no le pegaba nada. No me despreciéis señor abad, contestó el conde con una sonrisa que al miserable asesino le heló la sangre. Aparecieron por un pasillo dos hombres con una gran brasa en la que estaba colocada la corona, otros dos tomaron al abad y lo sentaron en el asiento. Todos los asistentes se apartaron mirando con asombro al señor de Lemos. Empezó a decir el conde, este miserable, urdió, maquinó y yació con mi pequeña dándole a tomar una pócima que la envolvía en un sueño del que ella quedaba inerte ante sus asquerosas intenciones, cuando mi pequeña Elvira esperaba un hijo de este bastardo, la asesinó, dándole a tomar todo el resto del brebaje que aquel miserable, dijo, y señaló el cuerpo que colgaba de la torre, le había entregado. Ahora quiero coronar a este hijo de la maldad con una corona ardiendo para que los ruines pensamientos que le llevaron a cometer tal vil asesinato se queden grabados en sus sienes. Los hombres tomaron la corona al rojo vivo y se la pusieron en la cabeza al abad. El momento fue terrorífico, los presentes apartaban la cabeza, otros contemplaban atónitos la venganza del señor Beltrán. El abad chilló de dolor, la corona quemó su cabeza, el pelo ardió al momento y pasados unos segundos que se tornarían eternos el abad cayó cabeza al pecho, muerto. Todos fueron abandonando la sala, unos cabizbajos, otros comentando por lo bajo la horrible escena. El conde quedó solo, contemplando el cadáver del abad, llorando por su pequeña, por los hechos, por la horrible venganza que había hecho. Los siervos llevaron el cuerpo del abad a lo alto de la torre y desde allí empujaron el cuerpo para que colgara al lado de su servidor de bebidas narcotizantes. La imagen que daba el castillo era terrible, los cuerpos se divisaban desde lo lejos, los buitres y las águilas revoloteaban alrededor de los difuntos. La historia se difundió por las tierras de Lemos y las comarcas vecinas, Elvira la hija del conde don Beltrán había sido vengada de forma terrible. Los años pasaron, la leyenda dice que a pesar de haber hecho cumplir su venganza, don Beltrán nunca volvió a ser el mismo, y pasaba horas solitario en su alcoba, no comía, hablaba solo, y no dormía con tranquilidad, dicen que se despertaba sobresaltado y asustadizo. A veces la venganza, la ley tomada por la propia mano no trae paz espiritual, sino remordimientos. Cuentan también que el rey Alfonso, conocedor de lo ocurrido en Monforte de Lemos, pidió le tejieran un tapiz contando la triste historia ocurrida al conde don Beltrán y está expuesta en su castillo. Y esta es la triste historia del conde don Beltrán. Si algún día paseáis por las tierras de Lemos, visitad el castillo que aún hoy en día domina la ciudad de Monforte, visitad el palacio y seguro que si se pregunta, alguien pueda contaros esta leyenda que aquí narramos.